¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Hemos cantado, exaltado al Señor, hemos dicho que Él es digno, hemos confesado con nuestra boca que Él es digno, que Él es Dios. Amén. Y precisamente vamos a hablar hoy acerca de este pasaje que se encuentra en Mateo. Si lo quieren ir buscando, está en Mateo 14. ¿Mateo no vino? Mateo dice. Bien. Sí, bueno, el que escribió eso se equivocó. Pero en Mateo capítulo 14, vamos a comenzar en el versículo 22. Y esta es la narración de cuando los discípulos están en el mar. Jesús les envía a ir al otro lado. Él se queda orando en la orilla y después viene caminando sobre las aguas a encontrarse con ellos en el mar en un tiempo un poco difícil, y vamos a encontrar todas estas cosas en esta narración. Amén. También vamos a encontrar a Pedro. Vamos a encontrar a Pedro que se le pide al Señor que también él quiere caminar sobre las aguas. Y ahí nos vamos a encontrar nosotros, vamos a identificarnos en este pasaje. Pero algo bien hermoso y bien precioso. Yo sé que vamos a leer el versículo que tenemos allí en este pasaje, donde dice que Jesús venía en la cuarta vigilia de la noche, venía sobre las aguas. Pero en el versículo 33, y yo quiero iniciar con este versículo, en el versículo 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y este es, aunque el tema es caminando sobre las aguas, yo quiero que nosotros entendamos que todo el propósito de esto, no importa lo que vayas a hacer, lo que vayas a lograr, tus triunfos, tus metas, tus alcances, lo más importante en la vida no es lo que hagas, sino reconocer que Jesús es Dios. Que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todas las cosas que tomemos nosotros iniciativa, el Señor sea glorificado y sea levantado en nosotros como Dios. Amén. Entonces, iniciamos con este versículo que ya habíamos mencionado, versículo 25. Y dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vamos a hacer un poco de historia. Yo puse allí que vamos a ver desde el 22 al 33. Este es todo el pasaje. Tú vas a tener oportunidad de leerlo en casa. Vamos a hacer solamente un poco de resumen de lo que está aconteciendo. Acaban de alimentar a 5,000 personas. Yo quiero que ustedes pongan este cuadro en sus mentes. El Señor ha hecho el milagro de alimentar a 5,000 personas, 5,000 hombres, más sus familias. Es un milagro grande. La gente emocionada quiere levantar a Jesús como rey. El Señor se va por otro lado, porque no es el reino terrenal lo que Él viene a anunciar, sino es el reino celestial. Y entonces en estas cosas envía a sus discípulos al otro lado, y ellos toman la barca. Nada más había una barca, y quiero que pongan bien atención en esto. Había solamente una barca, no dos, y les dijo: vayan al otro lado. Y es todo lo que les dijo. En otras palabras, allá los veo. ¿Cómo? Ellos pensaban, pues va a buscar otra barca, alguien más lo va a llevar, no sé, pero dijo que allá nos vemos. Y ellos entonces embarcaron y se fueron. Acuérdense que entre ellos había marinos, había pescadores que conocían el mar. No era algo extraño ni diferente en la comitiva, que es ir al otro lado, ir a la otra orilla. Jesús entonces tomó ese tiempo para apartarse a un lugar solo, como tiene costumbre, y orar.
Mientras el Señor oraba, mientras el Señor tenía comunión con el Padre, los discípulos empezaron a sentir un viento contrario. Un viento contrario, o sea que si ellos iban para allá, el viento venía para acá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no te deja avanzar. Y entonces sí se empezaron a levantarse las olas. Yo no sé si has estado en el mar, cuando empieza el mar un poco a picarse, a estar pues no un mar tranquilo, y entonces es un sube y baja, sobre todo si estás en una barca pequeña, en un yate o en una lancha o algo así. Esas olas parecen gigantes, ¿verdad? Parecen edificios. Bueno, ellos estando ahí en el mar, las olas empezaron a subir y bajar, y la barca a moverse de un lado a otro, y aunque ellos conocían el mar y dicen esto es un poco peligroso, pero no estaban asustados al punto de clamar a Dios, pero sí estaban contrariados porque no podían llegar al otro lado. Si has estado en Galilea, atravesar el mar de una orilla a otra orilla no te va a llevar muchas horas, aunque es largo y aunque no tengas motor, lo puedes hacer rápido. Pero ellos se fueron, yo creo, aún antes de que bajara el sol. Y aquí dice que Jesús vino a ellos en la cuarta vigilia. Yo quiero que entendamos que cuarta vigilia quiere decir en las últimas horas de la noche. La noche se divide en 4 vigilias. De las 6 a las 9 es la primera vigilia. De las 9 de la noche a medianoche es la segunda vigilia. De las 12 de la noche o de medianoche a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y la última es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando ya despunta el sol, cuando viene el alba. Bien, ellos estaban en esta última parte. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Lo vamos a descubrir, pero es bien importante entender que a la cuarta vigilia no fue ni al principio, ni en medio, ni en la tercera vigilia, sino fue en la cuarta vigilia. ¿Sí? Quiere decir que los discípulos entonces estuvieron batallando con el mar desde que se embarcaron hasta que llegó Jesús. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir, como dicen ahí, vamos a ir poniendo todos los ingredientes en la olla para que el guiso quede bien completo. Entonces, si nosotros nada más lo mencionamos así, bueno, pues nos vamos a perder de algunas cosas. Así entonces nosotros vemos unos discípulos que no estaban asustados, pero sí estaban batallando grandemente con el mar, con la comitiva que les había dado el Señor, que era ¿qué? Ir al otro lado, ir a la otra orilla. Había un viento fuerte y contrario, y las olas estaban pues bien alebrestadas, ¿verdad? En esto estaban, y Jesús no estaba en la barca, y estando en esta situación, ven venir a Jesús caminando sobre las aguas. ¿Lo habían visto caminar sobre las aguas anteriormente? No lo habían visto caminar sobre las aguas. Esto era algo nuevo, y cuando lo vieron dijeron, ¡un fantasma! Ahora sí se asustaron. Ahora sí se asustaron. ¿Quién va a ver caminar a una persona sobre las aguas y pensar que es una persona? Pues los únicos que caminan sobre las aguas o son fantasmas o son ángeles. Y qué raro que no dijeron es un ángel, ¿verdad? Dijeron más bien es un fantasma. Y dijo Jesús, no teman, yo soy. Yo soy. Y entonces, en eso estaban cuando Pedro, ¿de dónde lo sacó? No lo sé, pero dijo, si eres tú Jesús, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor nada más le dijo, ven. Y a Pedro no le dijeron 2 veces. Inmediatamente saltó al agua y ¡wow! Dijo, ¿verdad? Puedo caminar sobre las aguas. Y empezó a caminar hacia Jesús. Pero en eso empezó a ver que el viento estaba más fuerte y las olas así. Dijo, espérate, yo peso unos cuantos kilitos y esto es agua. Y empezó a dudar y empezó a hundirse. Y cuando empezó a decir, Jesús, sálvame. Y el Señor, extendiendo su mano,
lo tomó y fíjate bien, porque no lo dice por allí, dice que subieron a la barca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús lo cargó para llevarlo a la barca? No, Jesús lo llevó caminando. Quiere decir que Pedro pudo de nuevo caminar sobre las aguas hasta llegar a la barca. Quiero que comprendamos bien este cuadro para que veamos lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Una vez que subieron a la barca, dice, inmediatamente, al instante, el viento se calmó. Y cuando esto sucede, entonces los discípulos, como leímos en el versículo 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora, hermano, vamos a ir paso por paso, vamos a ir desglosando esto y vamos a descubrir algunas cosas que Dios quiere hablarnos. Esta es solamente, en resumen, la historia narrada, si quieres, de lo que está escrito aquí del versículo 22 al versículo 33 del libro de Mateo. ¿Verdad? No de Mateo, pero de Mateo. Bien, entonces, hay tribulación en el mar. Fíjate bien, cuando nosotros estamos en el mar, muchas veces van a venir vientos contrarios que van a querer impedir la comisión que se nos ha dado. Sobre todas las cosas, cuando Dios nos da una encomienda, en nosotros encontramos oposición. Vamos a ver muchas veces esto. Y vamos a ver que la oposición no solamente es externa, pero también es interna. Hay oposición en nosotros, en lo que la gente se opone. ¿Recuerdan cuando estaban Nehemías y Esdras levantando los muros y el templo en Jerusalén después del cautiverio, que ellos pudieron regresar gracias a los reyes de Media y Persia, con Darío? ¿Se recuerdan eso? ¿Qué encontraron ellos? El favor del rey. Encontraron que el rey los mandó con dinero, con oro, con plata, con favor, con una carta que decía que ellos tenían el permiso de hacerlo. Pero ¿qué sucedió? Se levantó por allá Tobías y otro por allí también, que dijeron, no los vamos a dejar en paz. Y empezaron la oposición, no querían, de tal manera que los israelitas que habían ido a hacer la obra tenían que tener en una mano la pala y en la otra mano la espada. Y dormían con sus ropas. No se desvestían, estos no tomaban ropas de dormir. ¿Por qué? Por si venía el enemigo. Entonces, cuando hay una encomienda, se van a levantar vientos contrarios que van a hacer oposición a lo que el Señor nos ha dado como encomienda. Entonces, esto es continuamente. Ahora bien, hablamos de la cuarta vigilia. Ya explicamos qué es la cuarta vigilia, que es justo antes del amanecer, es cuando se levanta la... Pero fíjate bien que este tiempo es el tiempo más oscuro de la noche. El tiempo más oscuro no es a las 12 de la noche ni a las 2 de la mañana. El tiempo más oscuro es de las 3 a las 6 de la mañana. Justo antes de que amanezca, justo antes de que despunte el sol, es cuando es más oscura la noche. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces nos vamos a encontrar en la más difícil de nuestra situación, pero el Señor siempre se hace presente. Amén. Él es llamado el Señor de la mañana, o el lucero de la mañana. Aquel que nos trae a nosotros la esperanza. Pero fíjate bien que el día ya ha comenzado. Las formas de enseñanza judía, el día comienza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche, como para nosotros comienza el día a las 12. Cuando dices que si estás en domingo y dices mañana es lunes, no vas a decirlo a las 6 de la tarde del domingo, lo vas a decir a las 12 de la noche y 1 minuto del día siguiente, o sea, de esa parte. Entonces, el día comienza para nosotros a las 12 de la noche, pero para el judío comienza a las 6 de la tarde. Entonces, este ya es el día siguiente.
pero no se ve o no se manifiesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo decimos que es de día? ¿Hasta cuándo decimos que el día es de día? A las 7. Hasta que salga el sol. Cuando sale el sol ya es de día. Normalmente tradicionalmente a las 6 de la mañana ya es de día, ¿sí? Pero nosotros empezamos a ver que el día no amanece hasta que se levante el sol. Así, de esta manera es cuando Jesús viene. Cuando ellos estaban en lo más difícil de su lucha contra el viento opuesto, es cuando viene Jesús. Jesús siempre está con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. Desde que ellos salieron en la barca y Jesús estaba orando, Él estaba con ellos presente, pero ellos no estaban percatados de ello. Pero Jesús sabía y vino a ellos caminando sobre las aguas. Ahora bien, dice, Jesús viene caminando sobre el mar. ¿Qué quiere decir caminar sobre el mar? El mar siempre va a representar todas las cosas que tienen que ver con el mundo y su sistema. Y Jesús nunca estuvo bajo las aguas del mar. Él se bautizó en las aguas del río Jordán, pero Él no se metió a las aguas, porque es una enseñanza para nosotros que Él no se envuelve en las cosas del mundo, como tampoco nosotros debemos de estar metidos en las cosas del mundo. Solamente somos enviados al mundo, ¿a qué? A traer peces. Dice, os haré pescadores de hombres. A estos hombres, a Pedro, a Juan, a su hermano, les llamó el Señor y les dijo, ustedes son pescadores, vengan tras de mí, sean mis discípulos y yo os haré pescadores de hombres. Esto es, el Señor los envía ahora al mundo, pero no para que estén en el mundo, sino para que saquen del mundo a las personas que van a ser parte del reino. Esto es otra enseñanza para otro tiempo, pero quiero que veamos nosotros que Jesús es el Dios de los imposibles. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién puede estar en el mundo y no ser afectado por la cosa del mundo? Nadie. Pero Jesús sí. Él caminó sobre las aguas como también estuvo en el mundo y no fue afectado por ninguna de sus cosas que tiene ni que ofrece, ni se apantalló por el oro, ni por la plata, ni por el poder, ni por la magnificencia de los edificios, ni por la grandeza de las obras de hombre, sino que Él dijo, esto no es nada. Hay algo superior, hay algo mejor. Imagínate, hermano, que tú vienes de la ciudad, ¿sí? Vienes tú de la ciudad con rascacielos y aeropuerto y grandes cosas y elevadores, ¿verdad? No de 2 o 3 pisos, sino de 20, 50, 100 pisos y vas a un rancho y te llevan ahí al edificio más grande del rancho, que tiene 2 pisos sin elevador. ¿Y qué les vas a decir? Oh, wow, qué tremendo esto. Es bonito, pero no es tremendo. Tremendo es lo que tú tienes. Jesús venía de lo excelente, de lo grandioso, de lo celestial. ¿Crees que se va a apantallar por algo natural? ¿Por algo que hizo el hombre? Dicen, esto no es nada. Vinieron y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿has visto el templo que remodeló Herodes? ¿No has visto qué joya tan tremenda tenemos? ¿Y qué dijo Jesús? ¡Wow! Sí, no. ¿Qué dijo? Desbaraten este lugar y en 3 días lo voy a edificar. Esto no es nada. Jesús no es afectado y nos lleva a nosotros a que tampoco seamos afectados, pero esto nos lleva a nosotros a saber que Jesús es el Dios de los imposibles. Amén. Estar sobre el mar y no ser afectado por ello. Esto es, Jesús caminó sobre las aguas. Entonces dijeron, es un fantasma. Y él dijo, no, tened ánimo, soy yo, no temáis. Él no es producto de nuestra imaginación. El Señor es presente, pero no es algo ficticio. No es algo que yo me voy a concentrar y voy a ver a Jesús. No, hermano, Jesús está allí. Es real.
El Señor es real en nuestra vida. El Señor está allí. Él viene sobre las aguas. Y es cuando entonces Pedro, dudando, dijo, bueno, si eres Jesús, no es la primera vez que decía, si eres Jesús, haz esto o aquello. Pero esta vez le dijo, bueno, si eres Jesús, manda que yo camine también sobre las aguas. El Señor solamente le dijo, ven. Y caminó Pedro sobre las aguas. Sí, caminó sobre las aguas, pero dice que cuando empezó a caminar sobre las aguas, empezó a poner atención en el viento. Empezó a ver que las olas estaban ahí, que él, pues, se hundía. Por la palabra del Señor nosotros tenemos poder sobre las aguas. El Señor nos da ese poder a nosotros. Y cuando Pedro dijo, Señor, sálvame que me hundo, el Señor le tomó de la mano y le llevó de nuevo caminando. Es bien importante que nosotros entendamos, hermanos, que el Señor no nos levanta y no nos reprende, nos da una exhortación y nos deja ir y dice, bueno, ahora nada a la barca. Eres hombre de mar, bueno, pues ahí te ves. Yo voy a caminar, pero tú vas a nadar. ¿Verdad que no dice en ningún momento dice eso? ¿Qué dice? Que cuando subieron a la barca. Pedro subió a la barca porque vino caminando con Jesús. Nosotros cuando nos encontramos con el Señor, en medio de la dificultad más grande que podamos encontrar, en medio de la oposición más fuerte, aunque empecemos a dudar, si clamamos a Dios, si clamamos al Señor, si levantamos nuestra voz y decimos, Señor, sálvame, Él te va a levantar. Te podrá dar una exhortación, hombre de poca fe, porque dudaste, te podrá dar unas palmaditas, pero el Señor te lleva con Él a victoria. Porque Pedro no se hundió ni regresó a nado, sino regresó caminando sobre las aguas. Dudamos porque nos falta fe, porque nuestra fe no es suficiente. Creer un poco no es lo que se requiere, sino es creer completamente. Nuestra fe tiene que ser cultivada como una planta. Por eso dijo Jesús, vuestra fe tiene que ser como el grano de una mostaza, que es pequeño pero llega a ser un gran árbol donde anidan las aves. Tiene que crecer nuestra fe. ¿Cómo crece nuestra fe? Con nuestra relación con Jesús. Mientras más comunión tengamos con el Señor, más grande va a ser nuestra fe, porque vamos a estar seguros de que quien está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Nuestros sentimientos y nuestra mente analítica nos impide ver la victoria, pero el Señor nos lleva a tener esa gran victoria. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Amén. Él nos sostiene con su mano. El Señor es quien nos sostiene. Fíjate bien, que tomó a Pedro y dice que lo tomó con su mano. No dice que lo cargó, sino que lo tomó en la mano y le hizo poner sus pies firmes sobre las aguas. El Señor atiende a nuestro clamor y nos rescata de tribulación. Fíjate bien que la tribulación más grande que tenía Pedro no era la tribulación externa. No era tanto el mar, ni las olas altas, ni el viento fuerte, sino era la duda que él tenía en Él. Y eso es lo que viene el Señor a rescatarnos. Nuestra mayor tribulación no es externa, sino es interna. Cuando el Señor te dice, ve, haz esto o haz aquello, nosotros luchamos más con nosotros mismos que contra las cosas que se oponen afuera. En muchas ocasiones nosotros hacemos más grandes las olas de lo que son. Por ponerte un pequeño ejemplo, si nosotros se nos dice que tomemos iniciativa y vayamos a predicar, digamos, el Evangelio o llevar la palabra a otra persona o a un grupo,
inmediatamente va a haber viento contrario, porque es natural que haya viento contrario, y se van a levantar algunas olas, pero son pequeñas, pero nosotros las empezamos a hacer más grandes. Empezamos a decir, híjole, y si me van a poner atención, y si me van a rechazar, y si no estoy preparado, y empiezas con ese sudor y esa angustia de qué voy a decir, cómo voy a decir, será qué voy a hacer, y empieza a ser tan grande eso. Las olas son pequeñas, pero ya tú las ves como tremendos tsunamis. Es cuando el Señor tiene que poner calma en tu vida, porque una vez que haya calma interior, todo lo demás que es externo va a ser nada. Pedro es lo que tenía. El problema de Pedro no eran como dije, no eran ni las olas ni el viento. El problema de Pedro era lo que estaba en él. Tenía que vencer el yo que analizaba, que preguntaba, Pedro todavía trabajó, aún hasta después de la cruz. Aún todavía pasó tiempo para que Pedro fuera quien es el que escribe las epístolas primera y segunda que tú encuentras en tu Biblia. Si tú lees esas epístolas, es un Pedro diferente, es un Pedro lleno de fe, es un Pedro que no le teme a la muerte, es un Pedro que no es el mismo que fue ahí a la casa del alguacil donde tenían a Jesús y negó al Señor 3 veces. No, es un Pedro que ahora está lleno del conocimiento, de la fe, del temor a Dios, de una manera tremenda. Es un Pedro que ahora puede caminar sobre las aguas y no se hunde. Así estamos nosotros. Pedro regresó caminando sobre el agua junto con Jesús. Cuando Él está con nosotros, todo lo que llamamos imposible deja de ser imposible. Cuando el Señor está con nosotros, todas las cosas cambian. En Jesús tenemos la victoria total. En Él y solamente en Él nosotros podemos alcanzar a tomar toda la victoria. Pero de nuevo, las cosas que se nos oponen son mayormente internas que externas. Una vez que llegaron ellos a la barca, dice que Jesús es reconocido como Hijo de Dios, porque cuando ellos llegaron a la barca, el viento se hizo en calma. Él es soberano sobre todas las cosas que podemos entender y aquellas que no podemos entender. Ellos no podían entender cómo Jesús podía caminar con el agua, mucho menos Pedro caminando sobre el agua, sobre el mar. Pero cuando ellos subieron a la barca, dice ellos, o sea Jesús y Pedro, subieron a la barca, dice el viento se calmó. La oposición se acaba. Las cosas que tú ves que te impiden alcanzar, ahora no son nada. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano. Porque Jesús es soberano. Él es superior. Él tiene control y tiene señorío sobre las cosas naturales y sobrenaturales. Entonces, ¿qué es la enseñanza que el Señor nos da? Que podemos nosotros caminar sobre las aguas. Que nosotros también tenemos ese don, pero es en Jesús y con Jesús. Porque solos, hermano, te vas a hundir. No es que tú te pongas a practicar. Por más que practiques, hermano, siempre te vas a hundir en el agua. Puedes nadar, pero caminar, no. A menos que Jesús esté contigo y sea Él quien te dé esa cosa sobrenatural. Porque solamente lo sobrenatural vence lo natural. En lo natural nosotros tenemos que usar barcas, submarinos, barcos grandes, carros que son como lancha a lo más, o salvavidas. Ya de últimas, a nado. Pero caminar no puedes. Pero en el Señor sí podemos. En Jesús nosotros podemos vencer y lograr los imposibles, porque Él es el Señor de los imposibles. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén.
Señor Santo, entregamos este tiempo y te damos gracias, Señor, porque así como Pedro somos nosotros que pedimos cosas imposibles y, Señor, pedimos perdón por nuestra falta de fe, que muchas veces, Señor, empezamos bien y nos quedamos nosotros, Señor, cortos de fe y empezamos a hundirnos. Y hoy clamamos a ti, a que puedes, Señor, rescatarnos. Jesús, sálvame. Señor, sálvame. Y vemos tu mano extendida y nosotros de nuevo caminando sobre el mar. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, por enseñarnos que tú estás con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Y que cuando tú estás en nuestra barca, Señor, cuando tú estás presente, Señor, el viento se calma. No hay más vientos contrarios. Podemos alcanzar la victoria total. Señor Santo, sella la palabra, sella esto. Espíritu Santo, recuérdanos continuamente que en Jesús tenemos victoria total. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria sea a Dios.